Hola, bienvenidos. Tenemos aquí un problemita de corriente alterna. Es un circuito RLC serie, como podemos ver. Consta de un resistor o resistencia, una bobina o inductancia. Y aquí tenemos un capacitor, mal llamado condensador, un capacitor, que parece que tiene una capacitancia variable, aunque aquí nos dan un valor. Así que tenemos que leer bien la letra del problema, cuándo es que esta capacitancia varía y cuándo no. Vamos a leer la letra. Dice: el circuito RLC se encuentra alimentado por una red de 220 volt y 50 Hz. ¿Qué significa eso? Eso significa que esta red es como si nosotros tuviéramos aquí. Como si esta parte del dibujo, por ejemplo, si esta parte del dibujo, como si la borráramos, ¿vale? Borramos esta parte del dibujo, y aquí nosotros colocáramos un generador de corriente alterna, y hacemos el circuitito así, que sería más gráfico y más fácil de ver, que definitivamente es lo mismo. Una fuente que tiene un voltaje eficaz de 220 volt y una frecuencia F de 50 Hz. Bien, lo que nos piden: intensidad de la corriente que indica el amperímetro. Como este es un circuito en serie, el amperímetro marca la intensidad que pasa a través de la resistencia, la bobina y el capacitor, y también la de la fuente, que será la misma intensidad, porque los elementos están conectados en serie. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la intensidad en un circuito en serie? Es muy sencillo. Para calcular la intensidad en un circuito en serie, por ejemplo, la intensidad eficaz, que es la que va a marcar el amperímetro, tenemos que dividir el voltaje eficaz de la fuente entre la impedancia Z. Entonces, el voltaje eficaz de la fuente. El voltaje eficaz de la fuente, si yo quiero expresarlo en forma compleja, podría ponerlo de esta forma: voltaje eficaz es 220 con un ángulo de 0 grado volt. Lo he escrito en forma polar a este voltaje complejo. Lo primero que tenemos que hacer también, dado que tenemos una bobina y un capacitor, es calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva XL es omega, que es la frecuencia angular, por el coeficiente de autoinducción L. Omega es 2pi por frecuencia por L. Entonces, esto nos dará 2 por pi por la frecuencia, que es 50, y el coeficiente de autoinducción es 6,36, y cuidado, como es milihenry, esto lo tengo que escribir por 10 a la menos 3, para que me quede Henry, que es la unidad en el sistema internacional para el coeficiente de autoinducción. Esta cuenta nos dará 1,99 aproximadamente 2,0 ohm. La reactancia inductiva se mide en ohm, al igual que la resistencia. Para el capacitor calcularemos la reactancia capacitiva, que se calcula como 1 sobre omega por C. Esto lo podemos escribir como 1 sobre 2pi por frecuencia por la capacitancia C. Entonces nos quedaría XC será igual a 1 sobre 2pi por 50, y la capacitancia es 3,18 milifaradio. Mili es por 10 a la menos 3, o sea que lo escribimos en el Sistema Internacional de Unidades como 3,18 por 10 a la menos 3 faradios. Hacemos la cuentita, que nos dará 1,0 ohm. Tenemos reactancia inductiva 2 ohmios y reactancia capacitiva 1 ohmio. Cuando la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva, el circuito es un circuito inductivo. Vamos a hacer ahora el diagrama fasorial y vamos a resolverlo también por forma compleja. Para calcular la impedancia Z, podemos hacer el diagrama, el triángulo de impedancias. Entonces, para hacer el triángulo de impedancias,
nosotros colocamos la resistencia, que vale un ohmio, luego hacia arriba colocamos XL, esto siempre lo hacemos igual, que vale 2 ohmios, y luego donde termina XL colocamos XC, que vale 1 ohmio apuntando hacia abajo. Y luego completamos el polígono uniendo el origen de R con la punta de flecha de XC. Este es el método del polígono para sumar vectores, porque ya sabemos que las impedancias deben sumarse en alterna, los voltajes también, las corrientes también, como si se trataran de vectores. Bien, entonces, ¿qué triángulo me queda? Me queda este triángulo, ¿no? Me queda R y la suma de XL más XC me da este trocito que le llamamos simplemente reactancia X. R tiene el valor de un ohmio y la reactancia X, que la sacamos ahí del dibujo, XL menos XC, nos dará también un ohmio. Por lo tanto, si queremos calcular Z, simplemente tenemos que hacer por Pitágoras, dado que este es un triángulo rectángulo, simplemente hacemos que Z la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que podemos escribirlo así, 2 por 1 al cuadrado, ¿no? 2 veces 1 al cuadrado, 1 más 1 es 2 por 1 al cuadrado. Luego podemos separar en dos raíces, raíz de 2 por raíz de 1 al cuadrado. La raíz cuadrada de algo que está al cuadrado se nos simplifica porque son operaciones inversas. Al final me queda que la impedancia Z es raíz de 2, que es 1,41 ohm. Por tanto, para responder la parte A de esta forma, nos quedaría la intensidad eficaz serían los 220 volts dividido la impedancia Z, que es 1,41 ohmios, y eso nos dará 156 amperes. Bueno, esto es un disparate. Imagínense 156 amperes eficaces por una resistencia de 1 ohmio. No creo que aguante la resistencia, ni la bobina, no creo que aguante el circuito, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, vamos a ver cómo podría resolverse esto desde el punto de vista complejo. Para resolverlo en forma compleja, nosotros primeramente, dado que tenemos el voltaje eficaz de la fuente, entonces vamos a calcular su valor máximo. El valor máximo es muy sencillo. Si el voltaje eficaz es el valor máximo dividido raíz de 2, por lo tanto, el voltaje máximo de la fuente es el voltaje eficaz por raíz de 2. Así que esto nos daría 220 por raíz de 2, nos da 311, vamos a poner así, 311 volts. Entonces, el V sub 0 yo lo puedo escribir como 311 con un ángulo de 0 grado y lo vamos a tomar como fasor de referencia. Normalmente tomamos la intensidad en un circuito en serie, pero como no nos dan el desfasaje que tiene la fuente con respecto a la corriente, no lo sabemos, entonces tomamos como referencia para los diferentes ángulos de los voltajes el de la tensión y le damos el valor 0. ¿Vale? Bien, entonces, si queremos calcular la intensidad máxima en el circuito será el voltaje máximo dividido la impedancia Z. Ahora bien, ¿cómo expresamos la impedancia Z en forma compleja? Es muy sencillo. XL lo puedo escribir como más 2J, sin el vector arriba, más 2J ohmios. Y XC lo puedo escribir como menos un J ohmio. ¿Por qué? Porque XL apunta hacia arriba y XC apunta hacia abajo, eso lo vimos en el diagrama fasorial. Entonces, la impedancia Z la voy a escribir como R, que vale 1, más XL, que es 2J, más XC, que vale menos 1J, y esto nos dará 1 más 1,0J. Bueno, aquí podemos poner 1,0 si queremos. Esto sería ohmios. Muy bien. Por tanto, si quiero calcular la intensidad máxima, sería el voltaje máximo, que es
311 con un ángulo de 0 grado, dividido la impedancia Z, que es 1,0 más 1,0 J. Ahora bien, para poder hacer esta división, aquí tengo el fasor, la impedancia en forma compleja, la tengo en forma binómica. Tengo que pasarla a forma polar. ¿Cómo hacemos para pasar de esto a forma polar? Bueno, en la forma polar, nosotros tenemos que escribir el módulo de Z, y el módulo de Z es, por Pitágoras, como vimos antes, la raíz cuadrada de 1,0 al cuadrado más 1,0 al cuadrado. Al final eso nos daba 1,41, que era la raíz de 2. Y tenemos que poner el ángulo. Entonces, si recordamos el triangulito, era una cosa así. Teníamos la resistencia, tenemos la reactancia X, y esto era la impedancia Z. O sea, Z, R y X. X vale 1 ohmio. R también vale 1 ohmio. Entonces, el ángulo que tenemos que colocar aquí es este ángulo. Este ángulo es el que tenemos que colocar aquí. ¿Cómo hacemos para calcular este angulito θ? Bueno, podemos plantear tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto contiguo, y de ahí lo sacamos. O por seno. Seno de θ es cateto opuesto sobre z, que ya sabemos cuánto vale, y de ahí sacamos el ángulo, ¿no? Pero, a ver, más fácil. Si esto vale 1 y esto vale 1, si yo completo esta figura, es un cuadrado. Y la diagonal de un cuadrado divide el ángulo de 90 en dos ángulos iguales de 45 grados. O sea que θ es 45 grados. Ponemos así, 45 grados. Vale. Y haciendo esta operación nos dará 220,6, porque hay que dividir 311 entre 1,41. Y para el ángulo hacemos, como estamos dividiendo, hacemos 0 grados menos 45 grados, nos da menos 45 grados. ¿Qué significa esto? Significa que el valor de la intensidad está atrasada respecto a la tensión que le hemos tomado como fasor de referencia. Está atrasada en 45 grados. Muy bien, si ahora quiero obtener la intensidad eficaz, que es la lectura del amperímetro, simplemente tengo que dividir la intensidad máxima, que es esta, dividido entre raíz de 2, y eso nos va a dar 156 amperes, que esto es coincidente con lo que habíamos calculado antes. Bueno, vamos a continuar, no sin antes pedirles disculpas porque frente a mi casa están haciendo un edificio y se siente el ruido de los taladros, y a lo mejor esto sale en el micrófono. Así que les pido disculpas. Vamos a hacer la parte B. Nos pide la potencia activa consumida por el circuito. La potencia activa es una cosa muy sencilla. La potencia activa la podemos calcular como la intensidad eficaz al cuadrado por la resistencia. Vamos a hacerlo a ver cuánto nos da. 24,3 por 10 a la 3 vatios. Vamos a hacer la parte C, que me interesa, que es muy, pero muy importante. En la parte C nos dicen, modificado el valor de la capacitancia del condensador variable, esta frase en el condensador no me gusta, del capacitor variable, determina la capacidad para la cual la intensidad marcada por el amperímetro es máxima y el valor de esta intensidad. Cuidado con eso. Habíamos dicho que la intensidad que marca el amperímetro, que es la eficaz, es el voltaje eficaz de la fuente sobre la impedancia. Si nosotros queremos que la intensidad sea lo más grande posible, dado que el voltaje de la fuente no cambia porque son estos 220 volts, necesitamos que Z sea lo más pequeño posible. Necesitamos que Z sea lo más pequeño posible. Nosotros sabemos que Z en forma compleja es R más J omega L, que es la reactancia inductiva, menos J, 1 sobre omega C, que es la reactancia capacitiva,
que eso sea mínimo. Vale, que esto sea lo más pequeño posible. Para que esto sea lo más pequeño posible, la suma de estos dos términos yo puedo hacer que valga 0. Yo puedo determinar un valor de capacitancia, ya que puedo variar esto, de forma que este término sea igual a este, y sumar y restar lo mismo me va a dar 0, con lo cual la impedancia se reduce a el valor de la resistencia. Entonces, nosotros estamos en el fenómeno de resonancia en alterna. Resonancia en alterna. En la resonancia Z es mínima y coincide con el valor de R. Mientras que es lo que va a ocurrir, que J omega L, que es la reactancia inductiva, menos J por 1 sobre omega C tendrá que ser igual a 0, lo cual nos conduce a que omega por L es igual a 1 sobre omega por C. Y de aquí podemos sacar nosotros el valor de la capacitancia para el que va a ocurrir esto que nos están pidiendo, y es que la intensidad sea lo más grande posible, o sea que el circuito entre en resonancia. Solamente hay que sustituir los valores para hallar el valor de esa capacitancia. 1,59 por 10 a la menos 3 faradios. Pero 1,59 por 10 a la menos 3 podemos expresarlo también de esta forma. 1,59 milifaradios, porque 10 a la menos 3 es milifaradio. Y ahora vamos a hacer la parte D, que también está muy interesante. Nos piden el factor de potencia que presenta el circuito cuando el amperímetro marca la intensidad máxima. Perdón, nos faltó calcular el valor de la intensidad en la resonancia, ¿no? Bueno, la intensidad eficaz en la resonancia, como dijimos, es el voltaje eficaz dividido la Z, que la Z es la R, la impedancia es la resistencia cuando estamos en resonancia. Así que esto nos quedaría 220 volt dividido 1 ohmio, eso nos está dando 220 amperes, que es un disparate. Ese sería el valor de la intensidad eficaz en la resonancia. Bueno, vamos a calcular ahora la parte D. Hay algo que es muy importante. La potencia en un circuito de corriente alterna, la potencia activa o potencia eficaz, se puede calcular como intensidad eficaz al cuadrado por la resistencia, pero también se puede calcular así: intensidad eficaz por voltaje eficaz de la fuente por coseno de tita. Y coseno de tita es el llamado factor de potencia. Les voy a explicar qué es el coseno de tita en referencia al triángulo de impedancia. Si nosotros tuviéramos un triángulo de impedancia de esta forma, como los quedó en este circuito, donde aquí tenemos R, aquí tenemos la reactancia, que sería X, reactancia inductiva menos reactancia capacitiva, y está la impedancia. Aquí tenemos el angulito tita. El coseno de este angulito tita es el factor de potencia. No tiene unidades, porque el factor de potencia no tiene unidades. Ahora bien, en resonancia, como XL es igual a XC, X, que es esta recta, me dará 0. Este vector no existe. Entonces Z coincide con R. Si Z coincide con R, ¿cuánto vale tita? Tita vale 0. Entonces vamos a poner aquí, en resonancia, el ángulo tita vale 0 grado, o 0 radian, no importa, por lo que el coseno de 0 grado vale 1. Así que el factor de potencia en resonancia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el factor de potencia? Vale 1, que es el valor de ese coseno. Bueno, creo que he sido bastante claro con la explicación. Si han entendido, pueden darme un like, no les cuesta nada darme un like. También pueden suscribirse, darle al cuadradito rojo, y con eso ustedes están valorando
el tiempo que yo dedico a mi trabajo, que es para ustedes, para que ustedes salgan adelante. Suscribirse es gratis, no crea ningún tipo de compromiso. Simplemente me están ayudando, es como que están reconociendo mi trabajo. Bueno, muchas gracias.